Ok. Ahí Ahora está. sí, Santi. Bueno, buenas tardes y buenas noches a Ahora sí. todas y todos. Bienvenidos. Comenzamos el segundo semestre de este año de nuestro seminario con este primer encuentro. Pero antes de comenzar les quiero contar que van a suceder algunas cosas en este segundo semestre, dos acontecimientos en especial. Por un lado, nuestras jornadas de enlaces, otra vez presenciales, que tendrán lugar en la escuela, en la EOL, el sábado 28 de septiembre, y para la que ya están abiertas las inscripciones. Bajo el tema, estrechamente ligado a nuestro seminario, modos de gozar, arreglos y desarreglos, será un encuentro de producciones y conversaciones, es decir, de trabajo analítico vía la transferencia de trabajo. Les recuerdo a todos que hay tiempo hasta el 26 de agosto para enviar los trabajos. Están circulando un montón de promociones muy divertidas y muy eh, creativas, muy lindas por redes de las jornadas, con la información, con videos. Están muy activas las redes para nuestra jornada. En segundo lugar, saldrá en breve un imperdible número 30 de la revista Enlaces. También en breve en redes comenzarán a salir algunas difusiones y veremos si sucede algún otro evento alrededor de su aparición. Hoy, en este primer encuentro, modificaremos un poquito el esquema habitual de presentaciones. Darán la clase mis compañeras y amigas Mónica Torres y Blanca Sánchez, en ese orden, y quienes ya no es aquí necesario que las presente. Y yo haré esta vez solamente de la función de coordinador. Así que van a presentar ellas. Y antes de darle la palabra, les aviso que nuestra próxima cita será el lunes 19 de agosto, bajo el título Literalidad, Lenguaje y Época. Presentarán Graciela Schnitzer, Blanca Sánchez y recibiremos como comentador invitado a Aníbal Lecer. Bien, recomenzamos. Escuchamos primero a Mónica, después a Blanca y luego, como siempre, conversamos. Bienvenidos, Mónica. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo cuatrimestre, después de la pausa de las vacaciones. Aquí estamos de nuevo con todo. Bueno, lo que yo voy a tomar, la clase de hoy, en gran parte, no todo, está tomado en un libro que salió hace poco que se llama simplemente El inconsciente es la política. Y que de cualquier manera, yo he titulado a lo que voy a hablar hoy Las ilusiones perdidas. Como ustedes habrán visto, estuve promocionando el libro de Balzac, Las ilusiones perdidas, que como ustedes verán es un libro un poquito largo, pero después les puedo decir que para animarlos un poco a leerlo, porque hay que leerlo, que tomen la segunda parte que se llama Un gran hombre de provincias en París, ¿no? Podría llamarse Lo que hace París con un gran hombre de provincias, ¿no? Porque se trata de eso. Y por eso se titula Las ilusiones perdidas. Y la película también la recomendamos, aquí la tienen, supongo que habrán podido verla con el link que mandamos. Hicimos lo posible para que esto fuera viable. Bueno, voy a comenzar entonces. El título, como les dije, apunta a una novela de Balzac del mismo nombre de una película que fue filmada hace poco en Francia por Xavier Giannoli,
que es un director, guionista y productor francés, que en realidad la película creo que es del 2021 y fue estrenada en el 2022, y fue nominado a muchísimos premios César y ganó muchos también. Ganó el primer actor como revelación y el antagonista, llamémosle así, también ganó como mejor actor de reparto. Y además ganó la película, ganó la puesta en escena, qué sé yo. Se llevó muchísimos premios porque realmente es una puesta en escena muy buena. Por lo menos a mí me gustó mucho ese tipo de cine que me gusta. Y les digo que yo vi primero la película y después me fui a leer la novela de Balzac, porque dije, no puede ser que Balzac haya dicho todo esto en 1837, porque la película era demasiado actual. Y sí, Balzac había dicho todo eso en 1837, porque la película sigue fielmente la novela de Balzac. Y uno encuentra ahí también, ¿no?, esos ciclos de la historia, lo que venimos trabajando sobre el capitalismo, el discurso capitalista, lo que puede hacer con un ser humano. Eso. Bien, como les dije, la película y la novela son ambas una crítica a lo que ocurría con el periodismo en la época, lo que uno podría llamar la fake news actualmente, lo que ahora aparece digamos, no sé, eh, por, no sé, TikTok, o por Twitter, o por Instagram, o por Facebook. Esto aparecía en unos periódicos que salían uno por semana, a veces más, que tenían títulos como Satán, no es cualquier título, ¿no? Satán se llamaba uno. Otro se llamaba El Corsario, otro que era de la corriente contraria se llamaba El Despertar. Bipartidismo total, también que conocemos bien, ¿verdad? Son todos temas que conocemos bien. Bueno, hay que decir que por algo Lacan admiraba a Balzac, hasta el punto que el título de su seminario 17, el reverso del psicoanálisis, se lo debe en parte a una novela de Balzac que se llama El reverso de la vida contemporánea. Incluso la tercera parte del seminario 17 lleva por título El reverso de la vida contemporánea, ¿no? Entonces, eso lo voy a retomar. Hay que decir que les recomiendo entonces todo eso. La película, ya se las hemos recomendado, la novela, y bueno, el seminario 17, espero que lo conozcan, aunque vamos a retomar algunas cosas de él. Yo hablé de esto en ocasión de un seminario que dio un grupo de gente de la escuela que me invitó a participar, y entonces yo retomé un poco cuestiones que ya había trabajado y trabajé otras que no había hecho hasta ahora. Es interesante lo que se toma en esas clases que se dieron en el 2022, porque de alguna manera nosotros lo habíamos trabajado ya, y hay publicaciones en la Enlaces 8, que tiene su tiempo. Porque en realidad se trata de las intuiciones milanesas, que son una serie de reflexiones que dio Jacques Miller en ocasión de la creación de la Escuela Italiana de Psicoanálisis, ¿no?, en el 2002. O sea, tiene 22 años y tiene una actualidad, pero ¿cómo no va a ser actual Miller si es actual Lacan y es actual Balzac, ¿verdad? Bueno, entonces, esas intuiciones que presentó
en Milán, por eso se llama Intuiciones Milanesas, fueron el 12 de mayo del 2002. Y en ese momento él estaba dando su curso, El desencanto del psicoanálisis, que está inédito. Hay clases publicadas, pero no está publicado como curso de Miller en sí mismo, lo cual es una pena porque es muy, muy bueno. Los que establecieron el texto de simplemente el inconsciente es la política prefirieron traducirlo como el desengaño del psicoanálisis. A mí me gusta más traducirlo como el desencanto. Bueno, entonces encontramos. Luego, Miller retomó en su curso habitual las 10 intuiciones milanesas que había presentado en Milán. En las clases del 15 de mayo del 2002 y del 22 de mayo del 2002. La del 22 de mayo del 2002 está publicada en el número 1 de la lacaniana nueva serie. La del 22 de mayo. Nosotros publicamos a la vez la siguiente, que es una clase de Eric Loran, que se llama Interpretar el inconsciente político, porque la de Miller del 22 de mayo se llama El inconsciente político. Entonces, Loran tomó Interpretar el inconsciente político. Y yo escribí para ese momento un artículo que se llama La ética de la vergüenza, ¿no? Me parece totalmente vigente todo eso. Por eso ha sido publicado también, ¿no? Bueno, hay que decir que en realidad simplemente el inconsciente es la política, es una cita de Lacan, del seminario La lógica del fantasma. Lacan dice así: no digo que la política es el inconsciente, sino simplemente que el inconsciente es la política. O sea, no que la política es el inconsciente, sino que el inconsciente es la política. No es que eso sea tan clarito lo que quiere decir, ¿verdad? Pero digamos que se aclara un poco que Miller lo aclara en su curso diciendo que en Freud la política era el inconsciente y en Lacan el inconsciente es la política. Y ahí dice una cosa muy interesante como para pensarla, ¿no? Tan actual. Dice, la guerra se gana o se pierde. La democracia, en cambio, divide la verdad. Es una lógica del ese de atachado, del significante de la falta en el otro. O sea que divide la verdad. La democracia, agrega, es una confrontación que nunca cesa. Ya me dirán ustedes cuán actual resulta esa confrontación que nunca cesa, sobre todo en los países donde hay bipartidismo, como por ejemplo en Inglaterra, entre los laboristas y los conservadores, en Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos, y también en nuestro país, donde ya no podemos hablar de que hay varios partidos políticos, hay dos, ¿no? Uno puede encontrar por ahí en Francia que hay algún otro, ¿no? Pero finalmente, cuando las cosas hay que reducirlas, se reducen a dos, que es lo que pasó en la segunda vuelta de las elecciones en Francia, por suerte. Se dio vuelta a la elección en una semana, lo cual habla bien de la democracia en Francia. Bueno, otra razón para tomar todo esto en este seminario es una frase que les voy a leer, ¿no? Que tiene que ver con la 10ª de las intuiciones milanesas, que es la que yo tomé
y que está referida a la globalización. Y entonces, lo que dice Miller es, aquí se plantea y se destaca la impresión de que ya no hay afuera. Y en esta fase de la enseñanza de Lacan, esto corresponde al hecho de que ahora solo es cuestión de arreglos, recorridos y regímenes de goce, que es el tema, precisamente, arreglos y desarreglos. Con el goce es el tema de nuestro seminario. Bueno, luego, en la clase del 22 de mayo del 2002, Miller nos habla, vieron que a él siempre le gusta, igual que a mí, o a mí igual que a él, mejor dicho, tomar diferentes épocas en la enseñanza de Lacan. Hay quien tiene un gusto por eso y hay quien no. Yo lo tengo. Y creo que lo aprendí de Miller y me ayuda mucho para pensar. Acá divide en 3 épocas. La del significante, que se refiere al nombre del padre y al deseo, la del grafo del deseo, digamos, el nombre del padre, la metáfora paterna. Esa sería la primera, que responde al significante. La segunda, una época de transición referida al fantasma, y que tiene al objeto A como primer real. De transición, digamos, entre la época del significante y la época del goce, que sería la tercera época y última época. Entonces tendríamos la de estas 3 épocas, tal como nos lo dice aquí en este curso Miller. Me parece que si a veces los paradigmas del goce son 6 paradigmas, y aquí lo divide en 3. En el ultimísimo Lacan lo divide en periodos de enseñanza y son muchos más. Pero todos ayudan, por lo menos a mí me ayudan a ordenarme en una cierta lógica, ¿no? Y pienso que a todo el mundo lo ayuda eso, por lo menos eso es lo que yo creo, lo que transmito de alguna manera. Bueno, entonces tenemos alguna idea de que simplemente el inconsciente es la política, es algo complejo y no es tan simplemente. Así que, pero es verdad que es muy distinto decir la política es el inconsciente. Uno puede entender que en épocas de Freud tuviera que hacer una política de promover al inconsciente mismo, ¿verdad? No es lo mismo que lo que después hace Lacan, porque se encuentra con es otro momento, está Freud antes, digamos. Bueno, vuelvo entonces a la novela y a la película, justamente Las ilusiones perdidas. Me resulta, ya les digo, de mucha actualidad, tanto el curso de Jacques del 2002, como las intuiciones milanesas, que retoma en su curso, como también el diálogo con Laurent, pero ya les digo, lo encontramos también en la novela de Balzac de 1840. Éric Laurent, en su clase, que es la es la que sigue, digamos, la del 15 de mayo y la del 22 de mayo son de Miller, la del 29 de mayo es de Éric y se llama Interpretar al inconsciente político, y nos habla de dar vergüenza en un momento en que la vergüenza falta. Se ha referido también eso en su artículo Sorpresas y trastornos en la cura analítica, a esta cuestión del dar vergüenza. Porque en la clase, digamos, hay 2 clases, que una se titula El amo castrado, donde Lacan nos termina diciendo que la histérica se huelga del goce fálico. Y luego en el capítulo La impotencia de la verdad, se dirige a los estudiantes del 68 y les dice: intentaré la próxima vez decirles qué significa ser
huelga de la cultura, emparentando la huelga del goce fálico de la estética con la huelga de la cultura de los estudiantes del 68. Y entonces, en la clase siguiente, que se titula El poder de los imposibles, y que es el capítulo número 13, Lacan nos habla de la vergüenza. Hay una referencia a la apología o defensa de Sócrates. Ustedes saben que a lo largo de su enseñanza Lacan ha hablado de Sócrates como Sócrates el histérico y también de Sócrates como Sócrates el analista. En esta cita, que les voy a leer ahora, que está tomada de la apología de Sócrates, porque no es tan claro que esté hablando de la apología de Sócrates si uno lee tranquilamente lo que dice de la vergüenza en el capítulo El poder de los imposibles. Nos lo aclara Miller, nos lo aclara Laurent, lo vamos a buscar nosotros en las traducciones que tenemos. Y entonces, en la apología de Sócrates, que como ustedes saben es el discurso que da Sócrates cuando va a ser condenado por el tribunal a tomarse la cicuta, o sea, con su condena a muerte, él dice: ustedes no encontrarán fácilmente un hombre como yo, y lo digo a riesgo de parecer ridículo, un hombre atado a la ciudad por un dios, como un gran y noble caballo, perezoso a causa de su tamaño. Así me parece que Dios me ha atado a la ciudad, para que los despierte, persuada y les dé vergüenza a cada uno en particular, sin cesar el día entero, siguiéndolos por todas partes. Es un párrafo hermoso. Entonces, cuando habla de dar vergüenza, que lo que Sócrates hace es dar vergüenza, Lacan a la vez está refiriendo a hacerles dar vergüenza a los estudiantes del 68. Y les dice, ¿no? Les dice que el régimen los exhibe y les dice, miradlos cómo gozan. Como diciendo, ¿a quién le preocupa la huelga de la cultura, no? ¿A quién le preocupa la huelga de la cultura? Por supuesto, todo esto es, como podría decir, bastante sorprendente para uno, no deja de ser fuerte que diga esto, ¿verdad? Esperen que tengo que encontrar otra hoja. Acá está. Bueno, debo decir que en el poder de los Mónica, imposibles, Mónica, piden en el chat si podés repetir la frase de Sócrates. ¿cómo no? Es muy linda. Ustedes no encontrarán fácilmente un hombre como yo, y lo digo a riesgo de parecer ridículo. Un hombre atado a la ciudad por un dios, como un gran y noble caballo, perezoso a causa de su tamaño. Así me parece que Dios me ha atado a la ciudad para que los despierte, persuada y les dé vergüenza a cada uno en particular, sin cesar, el día entero, siguiéndolos a todas partes. Entonces, ahí también es discutible si esta frase pertenece a Sócrates el histérico o a Sócrates el analista, ¿no? Si ese Dios que lo ha atado a la ciudad, esa voz que le habla, es la voz histérica o es casi una posición de psicoanalista. Cada uno tomará posición con respecto de esta frase. Yo tengo la mía, pero no se las voy a compartir por ahora para que piensen la de cada uno. Bueno, en realidad,
en El poder de los imposibles, que es este mismo capítulo, antes de es el último capítulo del seminario 17, antes de la Analyticon, ¿no? Cita a unos cuantos autores muy conocidos. Cita a Balzac, como les dije, a quien está dedicado toda la tercera parte del seminario 17, que se titula precisamente El reverso de la vida contemporánea. Lo pueden encontrar al libro si lo buscan también como el reverso de la historia contemporánea. Pero en realidad es mejor decir el reverso de la vida contemporánea. Digo porque lo busqué. Bueno, y también, a ver, les quiero leer una parte del seminario, acá lo que dice en la página 205 del seminario 17. Mi último traspié, los adoro, me ha llevado a leer, dice Lacan, ¿no? Me ha llevado a leer el reverso de la vida contemporánea de Balzac. Es verdaderamente inverosímil. Si no lo han leído, ya pueden haber leído todo lo que quieran sobre la historia de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Revolución Francesa, para llamarla por su nombre. Por mucho que hayan leído incluso a Marx, no entenderán nada. Y se les escapará aún algo que solo se encuentra aquí, en esta historia que les aburrirá en gran cantidad, el reverso de la vida contemporánea. Bien, entonces cita Balzac, especialmente el reverso de la vida contemporánea, también cita el Satiricón de Petronio, que fue escrito en 1482, el Criticón de Baltasar Gracián, que fue escrito entre 1651 y 1657. Yo creo que vos, Blanca, hiciste un trabajo sobre Gracián. No sé si fue sobre esta obra, pero sobre Baltasar Gracián estoy segura, ¿no? Sí, era sobre esta obra porque era la frase de Lacan de la mujer y la hora de la verdad. Sí. Bueno, me acordé, tengo todavía mi memoria muy bien. Bueno, era muy buen trabajo, por otra parte. No sé dónde está publicado, pero habría que recomendarlo. En los nudos del amor. En los nudos del amor, en los nudos del amor. Claro, claro. ¿Cómo no acordarme de eso? Está en el libro que, bueno, figuramos como autoras Linda Katz y yo, pero bueno, hubo varios que participaron de las clases, ¿no? Es lo inmediatamente anterior a la revista Enlaces y al seminario Enlaces también. Bueno, también cita al muy conocido el sobrino de Rameau, de Diderot. No está citando al azar. Son todos personajes que tienen que ver entre sí. Que es un personaje que tiene la conciencia envilecida, como termina por hacerlo nuestro poeta, ¿no? Que no termina de envilecerse todo lo que sería necesario para que tuviera éxito como periodista. Es decir, vender la noticia al mejor postor, tal cual como en estos tiempos. El que paga más puede tener una crítica favorable de su libro. Si paga menos, tiene una crítica desfavorable. Lo mismo pasa con las obras de teatro y con todo lo que acontece en la vida de París. Los periodistas se venden al que más paga. Parece que desde 1837, por lo menos, que ya se había inventado la imprenta. Todo esto está en la película, ¿no? Él era un poeta en realidad. Deviene periodista para sobrevivir en París. Y llega a París por un amor, que lo traiciona, por supuesto. Bueno, el sobrino de Rameau sí trata sobre una conciencia envilecida verdaderamente. Fue escrito entre 1761 y 1762
y corregido entre 1773 y 1774. Es en relación a esto que Miller publicó un libro que se llama El sobrino de Lacan, hablando de sí mismo, por supuesto. Bueno, todo esto creo que hay que leerlo, todo lo que acabo de decirle. No digo todo mañana, ¿no? Pero ir leyéndolo, porque no se puede saber Lacan si no se saben estas referencias. Él mismo lo dice. En fin, no todo junto. Al mismo tiempo que se llame, al mismo tiempo el satiricón de Petronio está aquí en este seminario, que es exactamente de la misma época que Fellini filmó Fellini Satiricón, sobre el satiricón de Petronio. O sea, entre 1968 y 1969. Es imperdible también la película de Fellini, por supuesto. Esa no sé dónde se encuentra, porque yo la vi en los cines en su momento y no sé si la volví a ver. Bueno, suficiente bibliografía sobre el asunto. Bueno, entonces, con todas estas referencias, en realidad, lo que se nos está planteando, la conversación de Diderot con el sobrino de Rameau es una conversación sobre la moral, ¿no? El tono del sobrino, dice Laurent en su clase, es desde el principio al fin una interpretación de una conciencia envilecida, como diría Hegel. Y yo agregaría cada vez más extendida en nuestro tiempo. Eso lo lleva a Eric a tomar la figura del Fool y del Knave, que ya habían aparecido en Lacan en su seminario La ética del psicoanálisis y que son figuras de Shakespeare. Tenemos el Fool, que viene a ser, digamos, el tonto o el loco, y después tenemos el Knave, que es el ballet, ¿no? Que es el que sigue las reglas de la etiqueta, como dos figuras antagónicas. El ballet dice lo mismo que el noble, lo repite, pero más envilecido. Cada uno se ama solo a sí mismo. Por ende, es mejor ser lo más canalla posible como única manera de manifestar esa verdad en este mundo. Es en relación a eso el problema moral de la época de las luces, y por lo mismo el problema ético de Balzac en Las ilusiones perdidas. Es el mismo problema ético, digo, y no moral, que se le plantea a Miller en el 2002, y es el mismo problema ético que se nos plantea a nosotros en el 2022 y en el 2024 en tanto analistas. La sátira es en ese sentido algo serio. Nos divertimos, pero es una manera de dar vergüenza. ¿Qué debe hacer el analista en nuestro tiempo cuando la falta de vergüenza es más evidente aún? No puede quedarse en el lamento de lo que se ha perdido. A la vez debe hacer algo que no lo deje en el lugar del moralista. Yo supongo que ustedes conocen la historia del Fool y del Knave. Como les dije, está en el seminario La ética del psicoanálisis. El Fool, el bufón, es el que, privándose de todo poder, excluyéndose de la sociedad de los hombres libres, de las leyes que están en juego en la corte, en la ciudad, sin que por ello sea asesinado inmediatamente cuando le pasaría eso a cualquiera que se salte esas reglas, ¿por qué no es asesinado? Porque el bufón, que es el loco, ¿no? En realidad se lo deja estar en las cortes del rey,
para que diga las verdades. Total, como es un loco, como es un bufón, tiene la posibilidad de decirlas. Son figuras que, como les dije, están en Shakespeare. Por otra parte, han existido estos grandes locos en la historia. Hamlet se hace el loco para poder decir las verdades. ¿Se hace el loco o está loco? La figura del Quijote de Cervantes es también un fool, ¿m? Un loco por la justicia, un loco por la verdad. Y por ahí Miller dice en alguna ocasión que el propio Lacan era un poco el fool, porque iba diciendo sus verdades. Estos grandes locos, estos grandes bufones, siempre han existido en la historia. Pero digamos que el bufón, se priva de todo poder. No le interesa para nada la distribución del poder. Lo único que le interesa es tener la verdad. Lo contrario de lo que le pasa al Knave, que la verdad no le importa, pero en absoluto. Lo que quiere es seguir fielmente las leyes de la corte. Se trata de quedar bien situado para el ballet o el Knave a nivel de las reglas de la etiqueta, a nivel del semblante. Pero lo interesante es lo que Lacan dice sobre esta figura. Dice, el fool de a uno puede enfrentarse con estos personajes abyectos. Viene a ser el intelectual de izquierda, el fool. Es el intelectual de izquierda, que se enfrenta de a uno a estos personajes abyectos. Puede ser el bufón de la corte, pero cuando se trata de estar con los suyos, los que piensan como él, por ejemplo, se hace miembro del Partido Comunista, ahí pasa a ser un valet, es decir, un Knave, porque obedece las reglas y las normas del partido al que pertenece y las defiende a cualquier costo. Esta es la crítica al intelectual de izquierda que tiene Lacan. El ballet es al revés. Los Knaves, o ballet, están representados por los intelectuales de derecha. Uno por uno están al servicio del poder. Pero todos juntos se pelean infinitamente entre ellos. Son locos, tontos, full, cuando cada uno quiere ser más único que el otro. Conclusión, parece que no se trataría para el psicoanalista ni del intelectual de izquierda, ni tampoco del intelectual de derecha, ni del full, ni del Knave. Podríamos decir que estas figuras ya están perimidas, que no nos representan. En fin, dejo esto como interrogante para la conversación. Pero se supone que el analista no cree en el saber absoluto, sino en la incompletud, en la lógica del no todo. Y el dar vergüenza de Lacan no supone el perdón. Es un dar vergüenza que se opone a la manera con la que procede el amo, que es por alienación forzada. Lacan les dice a los estudiantes, cuando ustedes no se hacen responsables de su goce, cuando no dan cuenta de él, no es la liberación sexual ni ninguna de esas tonterías de lo que se trata. Al contrario, quedarán fijados a un régimen de goce. Siempre recomiendo la película Los Soñadores de Bernardo Bertolucci cuando hablo de los estudiantes, que se llama Los Soñadores justamente, ¿no? Son sueños. Es muy buena la película, a mí me pareció buenísima. Pero es muy fuerte cuando le dice eso a los estudiantes, tanto que le tiran piedras. No es que es sencillo la escena esa, ¿eh? Los estudiantes estaban lo suficiente enojados como para tirarle piedras.
Pero él se sitúa como analista frente a eso. Por ejemplo, se define a sí mismo Lacan como alguien que se pasó la vida siendo el otro a pesar de la ley. Pero ahora estamos en tiempo en que la sociedad no tiene vergüenza, lo que ya estaba en el Balzac de 1837 y en el Lacan de 1970. Sin la vergüenza es el primum vivire, la vida del que sobrevive, una vida sin ese uno que represente al sujeto, una vida sin honor. Es por eso que también, y esto no lo voy a desarrollar, Miller trae a Vattel, del cual ya he hablado en otras ocasiones, a estas intuiciones, la figura de Vattel, que es capaz de morir por honor y que hoy raramente se consigue. El discurso capitalista hace desaparecer la vergüenza y el honor, también a veces el pudor. Avergonzar al sujeto puede ser una manera de volver a instalar un S1, un significante amo, ya que el discurso del amo es el discurso del inconsciente, y a veces nos encontramos en la clínica con sujetos que no tienen un S1 que los represente. El protagonista de Las ilusiones perdidas es un joven poeta de provincias, sin dinero y sin apellido, que viaja a París con una dama mayor que él, también una dama de provincias, pero culta y de buena posición económica debido sobre todo a su marido, que en Angoulême, que era la provincia donde estaban, se creía un aristócrata y por lo tanto se escapa a París con su joven amante. Pero en París no tiene ningún rango, es despreciada solo por estar con este joven, de quien se burlan. Y allí en París, ella lo abandona. Él se queda sin un centavo, sin trabajo, sin tener para comer. Entonces, lo único que le queda es tener trabajo como periodista. Hay uno, su antagonista, que es el que lo convence, ¿no? Que lo convence que solo puede vivir de eso. Y lo lleva al dueño de una editorial de esos periódicos de la época, porque existían dueños de editorial, ustedes lo crean o no, que está interpretado brillantemente por Gerard Depardieu, y que es analfabeto. Hay que ver la gracia que tiene que el dueño de la editorial sea analfabeto. O sea, el tipo no entiende nada de nada lo que están discutiendo, pero lo que a él le interesa es quién paga más. Todo el tiempo lo único que hace es cuentas. Entonces, lo que se encuentra en París, nuestro protagonista, es que tiene como periodista, no solo tiene el deber de hundir o levantar un escritor o a una actriz, porque París es un gran burdel, pero para trabajar como periodista tiene que perder la vergüenza y el honor. Al quedarse sin dinero, se ve forzado a ser un canalla para poder sobrevivir. Por estos personajes indescriptibles, porque son indescriptibles, hay que leer la novela y ver la película, pierde el ese uno que lo representaba, que era su amor por la poesía y la escritura. Es joven, es inocente y va a ser corrompido por los canallas. No les voy a contar el final, que algunos ya conocerán, y los que no, aspiro a que vean la película y lean la novela también. Nuestro héroe no se va a encontrar con un analista y no es lo suficientemente canalla como para sobrevivir en este París, donde lleva hasta sus últimas consecuencias la muerte de una joven. No hablaré de ello más que eso, porque después les cuento el final de la película, me dice. Bueno, en un tiempo tan caótico e inmoral, él no encuentra ayuda alguna que lo rescate, ni siquiera el amor.
El analista, en cambio, no puede quedarse con las ilusiones perdidas. Está advertido del porvenir de una ilusión. No cree en los ideales, pero encuentra otro camino para saber hacer con la pulsión. No puede refugiarse en el nombre del Padre. Se va a encontrar con una clínica del no todo que siempre nos orienta, ya que no operamos ni con la identificación ni con el fantasma. Se trata ahora, como nos lo dice ya Miller en el 2002, de una clínica del goce que tiene como punto central lo real del goce. No hay sino goce en detrimento de la verdad y del sentido. Se trata de que el analizante, uno por uno, pueda pasar del régimen del goce, podríamos decir, hacer del goce algo tolerable con la vida. Y es la promoción de un estilo de vida que también está fuera de todo ideal, y a eso debe apuntar la formación de un analista. Miller da una vuelta más a lo que él mismo ya había dicho antes en la última de las reflexiones, que es sobre la globalización. Y nos habla de que ya no se trata de una clínica de la posición del sujeto en relación al nombre del Padre. Estas clasificaciones discontinuas, clasificatorias y estancas, neurosis, psicosis, perversión, en las que todos nos formamos, y a los que a mi gusto también hay que formarse, porque es necesario conocer la estructura, el tipo clínico y el caso singular, pero son estancas. Lacan ya lo vio. En sus últimos seminarios estamos del lado del no todo. Y a partir de RCI, el nudo es un modo de responder a la estructura del no todo. Esta última clínica de Lacan es continuista, no clasificatoria. Y en ella nos vamos a encontrar, más aún en la época actual, 20 años después, con el agregado de dócil a lo trans, con una pluralización o aún una pulverización de los S1. Es necesario en esta clínica del goce, del santón, del pasaje del goce, del régimen del goce al régimen. ¿Qué hacemos con el régimen del goce? ¿Cuál es la única solución que podríamos encontrar? Quizás ir del ideal al santón, porque ya no vamos a querer reponer el ideal. Nunca quisimos eso, ni Freud quería eso. Hay que pensar la práctica fuera de todo ideal a alcanzar. Se trata más bien de la comunicación de lo que ya hemos llamado en otras ocasiones un estilo de vida, un estilo de vivir la pulsión. Es la respuesta que encuentro, ¿no?, en relación a estas líneas que he escrito. Porque ni siquiera en Freud se trataba de las ilusiones perdidas, porque ya habló del porvenir de una ilusión. Es más bien una disyunción entre el ideal y el santón. Por eso es una época, la actual, del reverso del reverso. Con esto termino. Muchas gracias. Le pasamos la palabra entonces, Pablo, a Blanca. ¿Querés decir algo? Sí, sí, gracias, Mónica. No, no, adelante, Blanca. Después conversaremos. Bueno, buenas tardes, aquí estamos otra vez. Yo pensé un título para lo que quiero compartir hoy con ustedes, que es leer el propio programa de Goce. Y para lo que voy a presentar, voy a tomar como punto de partida dos cuestiones que están en lo que presentó Mónica recién. Es casi como una especie de pequeño comentario de estos dos puntos. En primer lugar, quería tomar lo que Mónica ubicó recién como la posición del analista en lo que Lacan le dice a los estudiantes en mayo del 68, ¿no? Esa frase de: cuando ustedes no se hacen responsables de su goce, cuando no dan cuenta de él, no es la liberación sexual ni ninguna de esas tonterías, al contrario, quedarán fijados a un régimen de goce.
El segundo punto que quería retomar es cuando Mónica ubica hacia el final, que yo recién, que el analista no se queda con las ilusiones perdidas, no cree en los ideales, encuentra otro camino para saber hacer con la pulsión. Algo que se articula con esta afirmación del final, que la actual es una época del reverso del reverso. Tomo primero entonces hacerse responsable, yo le voy a agregar, de su modo de goce. Si bien Mónica tomó esta referencia de Lacan respecto de lo que le dice a los estudiantes, me parece que también se puede ubicar muy bien como la posición del analista en la dirección de la cura. Para esto, para trabajar este punto, voy a servirme, entre algunas otras cosas, del trabajo que estamos haciendo en el módulo de investigación La familia y los semblantes que coordino desde hace un poquito tiempo con Patricia Bogiano. No puedo nombrarlos a todos los integrantes, somos un montón, pero quiero traer este trabajo porque en el módulo acompañamos un poco lo que se viene discutiendo en el seminario y sobre todo en vías de las jornadas de enlaces. Así que entonces nos pusimos a tratar de elucidar el tema de los arreglos y desarreglos con el goce, tema que nos llevó a los modos de goce y a un trabajo en el que estamos tratando de diferenciar modo de goce, condición de goce, programa de goce y arreglos y desarreglos con el goce. En ese camino tomamos un texto de Miller titulado Lo dispara. Es un texto que está en la revista Medio Dicho 43, que es una publicación de la EOL Córdoba. Este texto, Lo dispara, retoma, resume algunas cuestiones del seminario que Miller dictó en el 95 titulado Silet. Algunas clases de Silet fueron publicadas en las revistas lacanianas, y si lo tomamos, si lo tomo hoy, es sobre lo que voy a trabajar, es porque Miller aclara que el tema de ese año, es decir, 94-95, es justamente los modos de gozar. De ese seminario voy a tomar las clases del 8 y del 22 de marzo del 95, que lamentablemente no son las que están publicadas. Vamos a partir de una premisa. El modo de goce no es sin el cuerpo. Es decir, yo me voy a centrar más en el modo de goce. De allí, para construir la noción de modo de gozar, Miller plantea que el término modo responde a una definición filosófica y toma una referencia de Descartes. Siguiendo a Descartes, Miller va a ubicar que modo es la manera de ser de una sustancia. Puede ser equivalente, dice el Miller, a atributo o cualidad, pero en general se utiliza cuando es referido a una sustancia que tiene varias disposiciones, que no es de una única manera. Me detengo en la cuestión de la sustancia, porque Lacan en su seminario 20 también hace una referencia a Descartes y opone la sustancia extensa de Descartes a la sustancia gozante. Dice que para el psicoanálisis, para la experiencia analítica, no se trata del cuerpo como res extensa o sustancia extensa, sino como sustancia gozante. El goce permite que tomemos al cuerpo, la sustancia extensa cartesiana, porque ella es homogénea, mientras que lo erógeno desde Freud, por jugarse en relación a las zonas diferenciadas del cuerpo, las zonas erógenas, se exigen una topología que tiene que ver con la función que en las zonas erógenas tiene el borde, lo cual hace que se oponga a una homogenización. Hablar de modo, entonces, pluraliza el goce. El modo no es único, implica siempre que hay otros. Incluso en el seminario, en Silet, Miller llega a ubicar que los modos de goce serían también las pulsiones freudianas. Ahí un poco modos de goce quizás un poco más estandarizados, referidos a las pulsiones, al aparejo que son las pulsiones. Voy a detenerme en esta cuestión de que el modo de goce no es único, siempre implica que hay otros modos de goce. La expresión modo de goce está en Lacan,
en su texto de televisión del 73. Cuando Lacan responde allí a la pregunta sobre el racismo, dice: creo que Pablo tomó esta referencia también en la primera clase de este año, así que vuelvo sobre esa referencia. En el extravío de nuestro goce, solo el otro lo sitúa, pero es en la medida en que estamos separados de él. Dice más adelante: dejar a ese otro su modo de goce es lo que solo podría hacerse si no le impusiéramos el nuestro, si no lo considerásemos un subdesarrollado. Y sigue diciendo Lacan un poco más adelante, se añade ahí la precariedad de nuestro modo, que desde ahora solo se sitúa por el plus de gozar. Solo una Miller, aclaración, Blanquita, solo una aclaración. Yo la tomé en la clase de consumidos en el goce y ya la había tomado, creo que Alejandra Antuña o su compañera de clase en la clase Nuestros modos de goce, justamente, que creo que fue la segunda del año. Pero sí, la venimos tomando ya varias veces en el seminario. bueno, una vez más, eh, por ser modos de goce. Exacto. Bien, Miller explica este párrafo en Silet, ubicando que Lacan pone en evidencia el estatuto del otro bajo la forma del odio racista. Es decir, que odiamos al otro en su goce y oponemos su modo de gozar al nuestro. Creo que esa es una manera de leer esta idea que tiene Miller en ese seminario Silet, de que el goce se sitúa a partir del otro. Según Miller, con esto Lacan le da a la notación modo de goce una relatividad histórica. Es interesante porque está yendo más hacia el lado de esa relatividad histórica. Por otra parte, la expresión desvarío pareciera indicar que puede haber en el goce una cierta indeterminación y que por lo tanto necesita situarse. En todo caso, si el modo de gozar contemporáneo está situado por el plus de goce, estaría más extraviado que si se situara a partir del otro con mayúscula. Cito a Miller. Es en la clase del 8 de marzo del 95. Creo que hay dos nociones. La primera, que forzosamente el modo de goce es relativo al otro, y la segunda, que siendo que hay un desplazamiento histórico que va del otro al objeto A, este goce de hoy es precisamente con el modo de producción capitalista más desvariado que otro. Y agrega más adelante: para poder situar nuestro modo de goce en relación al otro, aún es necesario estar separado de él, como dice Lacan, porque lo que sería posiblemente un rasgo del universo contemporáneo es que el otro desapareció. Quisiera retomar la referencia de Lacan, porque aquello que Lacan ubica como dejar a ese otro su modo de goce es lo que solo podría hacerse si no le impusiéramos el nuestro, si no lo considerásemos un subdesarrollado, alude al colonialismo, como una especie de presagio del capitalismo en vías de devenir un orden mundial. Cualquiera de las maneras, ese universo homogéneo deja sin puntos de referencia al modo de goce, y ahí produce el desvarío. En estas clases de Silet, lo que Miller termina de circunscribir y de ubicar es que la noción de modo de goce reúne la repetición y la pulsión tal como están presentes en el seminario 17. Por modo de goce designamos entonces el hecho de que el sujeto tiene tendencia a gozar siempre de la misma manera. Me vino bien la división que hizo Mónica al principio, ¿no? Cuando tomó esta división que hace Miller en ese texto sobre la época del significante, una época de transición que es la del objeto A y la época del goce, porque de alguna manera estamos con este seminario 17 en esa época de transición. En el primer momento de su enseñanza, la del significante, el automatismo de repetición estaba ligado a lo simbólico, y Miller lo ejemplifica con una frase de Lacan, según la cual la insistencia de la cadena significante es correlativa a la existencia
del sujeto. Es decir, tenemos la insistencia y la existencia. La insistencia es la idea de la repetición como simbólica, pero esta insistencia está ligada con un término que está, podríamos decir, ligado a esa cadena y al mismo tiempo excluido, por eso dice existencia, que es el sujeto del inconsciente entendido como vacío. Esto en la época del significante, uno podría decir. Pero a partir del seminario 17, esa función existente a la cadena no es el vacío, no es una anulación. Anulación. Como dice Miller, lo que existe a la insistencia significante es la conmemoración del resto de goce. Entonces, más allá de esa anulación significante, resta el objeto A. Es en este seminario que queda claro entonces que lo simbólico deviene un modo de goce, ¿no? Es la idea del saber como medio de goce, es uno de los títulos además de una de las clases. Ese saber designado como S2 en el discurso del amo, que es el del inconsciente. Un saber que sirve al goce. Por lo tanto, entonces, la repetición va a reverberar sobre la pérdida de goce que produce lo simbólico y el resto de goce que ahí se recupera. La repetición entonces conmemora esa irrupción de goce, y así el modo de goce, según Miller, leído a la luz del seminario 17, es un collage entre significante y goce. En este texto lo dispar que les mencionaba al comienzo, Miller va a decir que el modo de goce tiene esta temporalidad particular, que es la de ser de una vez y para siempre. Y en esta temporalidad de una vez y para siempre, la palabra queda un poco reducida a la impotencia. Y agrega entonces, en esta perspectiva, si hay una mutación, concierne al sujeto y deja intacto el modo de goce, a no ser que se otorgue al modo de goce una definición que incluya al sujeto. Hemos dado varias vueltas sobre esta frase en el trabajo del módulo. Podemos darle otras vueltas hoy nosotros aquí también. El análisis puede prometer entonces una mutación de esa existencia del sujeto, de ese sujeto que está fuera. Se puede aspirar a reconciliar al sujeto con ese de una vez y para siempre, que consienta, que lo recuerde, que lo admita. Es reconciliar al sujeto con su modo de goce. Es lo que pueden leer en esta clase de Miller del 22 de marzo del 95. Entiendo de ese modo entonces lo que mencionaba Mónica, de que el sujeto sea responsable de su goce para no quedar fijado al régimen, a su régimen. Voy a tomar un segundo punto, este de otro camino para saber hacer con la pulsión. Siguiendo el planteo de Mónica, estamos en la época del reverso del reverso. Situar el modo de goce reuniendo repetición y pulsión sostenido desde el seminario 17 nos presenta el discurso analítico como el reverso del discurso del amo, que es el inconsciente. Debo decir que pensar el modo de goce así, a mi gusto, nos deja con un pie todavía en el otro, en el gran otro, ¿no? Introduce al sujeto, pero me parece que sigue siendo modo de goce en relación al otro. Nuestra época es la época del otro que no existe, una época en la que la devaluación de lo simbólico y la caída del nombre del Padre nos conmina a orientarnos de otra manera. ¿Dónde buscar entonces el reverso del reverso? No es ninguna novedad para nosotros que la ultimísima enseñanza de Lacan y también la ultimísima enseñanza de Miller, lo que hay que ubicar también que creo que así como hay distintos momentos en la enseñanza de Lacan, también hay distintos momentos en la enseñanza de Miller. Así entonces, estas ultimísimas enseñanzas nos orientan en esa dirección, el poder ubicar un reverso del reverso.
Hay uno porque no hay relación sexual. Y es lo que Miller anuncia en la contratapa del Seminario 19, uno solo en su goce. Voy a citarlo. Lacan enseñaba la primacía del otro en el orden de la verdad y en el del deseo. Aquí enseña la primacía del uno en la dimensión de lo real. Recusa el dos de la relación sexual y el de la articulación significante. Recusa el gran otro, pivote de la dialéctica del sujeto, le deniega existencia y lo remite a la ficción. Y agrega también, el orden simbólico en lo real no es otra cosa que la iteración del uno. Lo que antes era repetición en su conjunción con la pulsión, es ahora la iteración de un goce que puede más bien leerse como una adicción, un modo de gozar contemporáneo de lo que Miller llama el individualismo moderno. Podríamos decir que como no hay relación sexual, hay modos de goce o arreglos con el goce. Si el texto de Miller se llama lo dispar, es porque la hipótesis de ese texto es que lo dispar es el goce. Lo dispar del goce en su heterogeneidad con el significante o el traumatismo de la lengua sobre el cuerpo habla de un desarreglo inicial con el que cada quien tiene que vérselas cada vez. Creo que lo que uno podría investigar es que quizás plantearlo más en términos de arreglos con el goce, quizás implique más ese pasaje por el goce del uno sin otro, que la noción de modo de goce, tal como la piensa Miller, nos deja un poco más en relación al otro. Y es en eso más del lado del ser hablante en su propia invención. En ese sentido, cito a Miller en otro texto suyo que se llama El porvenir del Mycoplasma Laboratorium. En ese sentido, un análisis debe permitir localizar, aislar, hacer legible la escritura del programa de goce que prevalece para un sujeto, dándole así la posibilidad de ganar cierto grado de libertad con respecto a dicho programa de goce, y por lo menos inscribirse en él con el menor malestar posible. Bueno, aquí lo que tenía para presentarle. Muchas gracias, Blanca. Bueno, iniciamos nuestra conversación. Me parece que el final ha sido una perla a la que no ha accedido el protagonista de Las ilusiones perdidas. No. Para abrir la conversación, a mí me parece que, si entendí bien lo que planteas, Blanca, y que retoma, me parece, todo lo que planteó Mónica, para situar la posición del analista en esta época, eh, en relación a hazte cargo de tu goce, digamos, ¿no? El dar vergüenza por la vía de hazte cargo de tu goce. Me parece que vos lo que tomás de Miller en el Sin Par o Silet respecto al modo de goce establecería como una gradación, es lo que no me queda claro, ¿no? Si una cosa, y tomando las épocas de Lacan y de Miller, una cosa sería la condición de goce más ligada al fantasma, otra cosa sería el arreglo, quizá más ligado al síntoma, y este modo por momentos se liga al otro y por momentos queda fuera, digamos, ¿no? Es esa iteración que no tendría, a la que el análisis no llegaría a producir ninguna modificación. Es una, ¿no? Una salida un poco pesimista respecto de eso, sino más bien esta dimensión del consentir, reconciliarse, aceptar,
un poco mejor dicha en esto de hacer legible el propio programa y que eso daría cierto grado de libertad y salirse un poco de vivirlo con malestar. Pero no habría en ese grado, ¿no? En ese grado último del modo, la idea de pensar una modificación, una mutación del goce, ¿no? ¿Entiendo bien algo así? Y la Si alguien discusión que había, quiere, si alguien quiere sí, participar, que levante la mano o pida que le desmutiemos el micrófono. y veamos si alguien más quiere hacer algún comentario o preguntar algo. Mientras tanto, podés ir contestando, Blanca. Sí, Ahí está ahí está Mario. Claro, Mario. había sido todo un tema de discusión cuando tomamos esa referencia porque cambia el sujeto, ¿no? Cambia el sujeto en relación al modo de goce, pero no cambia el modo de goce. Igual, cuando yo armé esto, me daba cuenta en el desarrollo, sobre todo de pensar al modo de goce como la juntura de la repetición y la pulsión, insisto, que todavía tiene cierto pie en el otro, cierto lazo al otro. Y en eso tal vez puede ser que cambie un poco la posición subjetiva, pero no es una manera de pensar al otro que implique al sujeto, como dice Miller. Parece que cuando uno pasa más por el lado de ese un goce sin el otro, y la singularidad y el modo de gozar más singular de cada uno, el santón, parece que ahí sí realmente sin otro, y que hay, no me atrevería a decir una implicación subjetiva, pero hay algo de lo más singular de cada uno puesto ahí en juego. Pero tiene su lado pesimista también, porque siento que hay cosas que no van a cambiar y que y se trata de hacer con eso de otra manera, ¿no? Pero En eso digamos, estaría el sujeto, en ese poder hacer con eso de otra manera, de poder vivirlo Del sin de otra manera. él. Exactamente, exactamente. mi pregunta sería si vos estableces una diferencia entre el arreglo sintomático, o sea, el eh, saber hacer, el inventar a nivel del santón, vos pensás que, por supuesto, no es que resuelve todo, deja algo que seguirá insistiendo, pero es un arreglo Exacto, diferente al que si no lo hubiera, digamos. Y por eso no exactamente, es tan pesimista. Es como un exacto. resto que queda del arreglo sintomático, si yo te entiendo bien lo que vos querés decir. Sí, exacto. Puede parecer, al contrario, es dentro del pesimismo lo más optimista, me parece, ¿no? Que hay El una arreglo posibilidad sí, de... pero el Exactamente, arreglo es un arreglo que, bueno, además tampoco sabemos cuánto dura un arreglo, porque por exacto. algo los AE vuelven al análisis. Es decir, Ujú. no es desde ahora y para siempre el arreglo logrado, ¿no? Este, Sí, porque pero es interesante pensar que ese punto singular, que es, lo llamamos con el último Lacan y el último Miller, sin sentido, por fuera del significante, por fuera del otro, que aquí Miller con Lacan respecto al programa de Goce llame, ligue el modo a una conmemoración, ¿no? Como si eso, como dice Mónica, podemos hacer arreglos, 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 pero está ese resto, ese núcleo del que solo tenemos una conmemoración. Exacto. Ya estás desmuteado, Mario, y seguimos conversando. Sí, sí, gracias. Ante todo, agradecer mucho las dos exposiciones porque realmente me han sido muy significativas. Esto que decía Mónica, por un lado, de cuál es el sujeto de la oración en el inconsciente es la política, o la política es el inconsciente. Luego el tema de la democracia, que la democracia es una lucha que nunca termina. Y si hay algo que me conmovió como muy importante es la referencia a la apología de Sócrates. La apología de Sócrates es un texto que tiene 25 siglos y las palabras que usa Lacan, política, no tiene ninguna traducción. Política es lo que ocurre en la polis y la polis no es la ciudad.
La polis es, a ver, lo más parecido a una degeneración que le ha pasado a nuestro propio nombre de la ciudad en la cual estamos sentados la mayoría. Esta, por una arbitraria resolución de la reforma constitucional del 94, tiene el horrible nombre de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La polis era una ciudad autónoma, pero uno podría preguntar ahora, ¿autónoma de qué? Porque esto fue citar, este espacio que nosotros vivimos ha sido cedido por la provincia de Buenos Aires para constituir algo que fue muy grande durante mucho tiempo, la capital federal de todos los argentinos. Este es un lugar donde se realizaban las esencias de la nación. Pero digo, este conjunto de palabras griegas, la vergüenza es importantísimo el tema de la vergüenza. Pero el libro de la Apología de Sócrates es un libro maravilloso. Maravilloso por su actualidad. Es decir, si yo le quisiera hacer un regalo a un adolescente, le regalaría, mira, léete la Apología de Sócrates. Empezá por ahí. Quizás es el libro más lindo de Platón. Donde el propio Platón dice que, a ver, Platón teóricamente fue testigo del juicio que le hace la polis a Sócrates. ¿De qué lo acusa la polis a Sócrates? Lo acusa de lo que llamaríamos hoy subversivo, porque lo acusa de introducir falsos dioses en la ciudad, lo cual era subvertir el orden, era terrible. ¿Y qué hacía el bueno de Sócrates? Hacía política. Los diálogos de Sócrates se desarrollaban en la calle, caminando con los jóvenes, iban hablando de problemas que los jóvenes le presentaban. Por ejemplo, en un momento están hablando acerca de la valentía. Y entonces se le preguntan siempre uno a otro, un joven le pregunta a Sócrates, bueno, Sócrates, ¿qué es la valentía? Y Sócrates sale con aquello tan importante de, no, yo no sé qué es la valentía, yo solamente sé que no sé nada. Este es mi primer saber. Mi primer saber es uno todo, pero sé algo, sé que no sé nada. Pero a ver, ahí está Alcibíades, que es un hombre de nuestro más grande general. Llamémoslo como él no va a saber qué es la valentía. Vamos a preguntarle a ellos. Y se acerca y le pregunta, Alcibíades, ¿qué es ser valiente? Le dice, bueno, ser valiente es ir adelante siempre en el combate. Sócrates le dice, bueno, pero los ejércitos van adelante a veces en el combate, caen en emboscadas y mueren. Entonces, ser valiente es morir. Bueno, no, le dice Alcibíades, es saber retroceder a tiempo. Entonces le dice, bueno, pero algunos ejércitos retroceden y lo llamamos cobarde. Ser valiente es ser cobarde. Y le dice, bueno, Sócrates, no digo eso, bueno, ya me tenés cansado. Decime vos que sabés tanto que es ser valiente. Ah, no, yo no sé nada, le dice Sócrates, poniéndose en una posición de analista. Te invito a que juntos reflexionemos acerca de la valentía en sí misma. No este valiente o el otro valiente. Termino diciendo esto, la apología es un crimen que comete la ciudad. La filosofía se hacía en la calle, con la gente. Platón es el fundador de la primera facultad de filosofía, por así decirlo. La encierra y funda la academia, la Academus, donde pone, no entren aquí quienes no sepan matemática. Palabra también griega que significa no entren aquí quienes no sepan, no tiene nada que ver con los números, sino con la ética, quienes no sepan lo que se puede enseñar y lo que se puede aprender.
pero dice, yo no quiero que se cometa un crimen de esa filosofía. Redondeo diciendo que la apología termina en un crimen, el crimen a Sócrates por la política. Porque Sócrates en un momento con los jóvenes llega a una industria donde están los obreros trabajando y están haciendo, era una fábrica de sandalias, esas sandalias griegas que estuvieron un tiempo de moda en el verano, que usaban algunas mujeres, todas con cintitas que se apretaban arriba, y los dueños eran Anito, Mélito y Licón, que son los que acusan a Sócrates de subversivo. Sócrates, por supuesto, redondeó diciendo que el juicio dice que él no se va a defender a sí mismo, porque él no tiene nada de que no cometió nada, ningún mal. Bueno, empieza el diálogo con los jueces y termina lo de siempre. Le pregunta, jueces, ¿ustedes qué me van a juzgar a mí? En nombre de la justicia. Le pregunto yo, ¿qué es la justicia? Bueno, se arma un berenjenal. Sócrates entre sesión y sesión, que era muy largo, estaba en lo que llamaríamos ahora la alcaldía del tribunal, que era bajo. Entonces una noche van y le mandan un enviado y le dicen, mira Sócrates, dicen los jueces que si vos te vas y te dejas de bromar y no apareces más por esta ciudad y no bromas más, te dejamos ir, escapate. Yo no me voy a escapar, ¿cómo me voy a escapar? Va al otro día y le dice a los jueces, ustedes que son los hombres que saben de justicia, ¿cómo me vienen a proponer a mí esto? Que yo me escape. Y ahí dicen la famosa frase, quiero ser un tábano sobre la ciudad. Todos los días les quiero aguijonear para que no se puedan quedar con sus creencias, cambiar. Es realmente un elogio de la política como cambio, ¿no? Aquella definición de Hannah Arendt tan bonita que quizás sea la mejor, una de las mejores. La política es un arte, el arte dice de hacerlo todo de nuevo. Bueno, esto quería transmitirle y perdón por lo larguero. Ale, Sí, buenas tardes. Dos cositas que me había quedado de las presentaciones que me interesaba por ahí retomar. Eh, en el trabajo de la presentación de Mónica, cuando hablabas de del bufón que podía decir, que tenía un cierto lugar en la corte, que podía decir cosas que no eran este, que no sería posible decir de otra manera, pensaba, ¿no? Como pregunta, eh, para ya no solo en la época, sino para el análisis, cómo hacer eso, digamos, en una época en que las verdades también pasan como si no importara nada. Es decir, se dice, es horroroso y no pasa nada, ¿no? Como si fuera una especie de qué sé yo, de gran hermano en la vida cotidiana y privada de cada uno, donde no tiene consecuencias. Esa es una nada, que me había quedado pensando, porque me parecía esto que vos situabas respecto del dar vergüenza de lo que hace el amo, pero que más profundamente es en relación a la relación con el propio goce, ¿no? Que me parece que en eso se emparentaban los dos trabajos. Y sobre lo que traía Blanca y que después conversaba Pablo también, esta cuestión de los arreglos y desarreglos, como está pensado, porque digo, es sobre la base de un desarreglo fundamental, que uno puede ir armando arreglos, eh, y ¿cómo decir? Pensar qué diferencia habría, porque también todo el síntoma, la neurosis es un arreglo. Que después a uno no le guste mucho cómo le quedó ese arreglo, viste, bueno, qué sé yo. Uno engordó, te puede ser así, ya no te queda bien, pero es un arreglo y eficaz, qué sé yo, más eficaz que otras cosas. Entonces, ¿cómo situar o cómo poder pensar
Y para lo cual me parece la lectura del programa de goce, que se leen las repeticiones y todo, es crucial digo, a lo largo del análisis, ¿no? ¿Cómo situar una diferencia también respecto de un arreglo, un mejor arreglo, digamos, que no sé, porque digo, la neurosis y el fantasma son arreglos, hasta que empiezan a hacer agua, funcionan. Entonces, ¿cómo algún mejor arreglo, ¿no? Digo, un arreglo, no por lo duradero, creo que también tiene que, porque la neurosis hasta que hace agua a veces dura bastante, pero digamos que sea un arreglo que no tenga esa cosa del padecimiento, ¿no? Digo, haber salido de esa cosa. Y ahí me parece que engancha con esto de hay algo en relación a la vergüenza o no vergüenza, o a la relación con el propio goce, que no debería menos avergonzar, porque no, digo, bueno, no sé si se entiende. Contesten En ustedes, relación a que lo que son las que decís, Ale, prepararon la y clase. en relación a lo que decís y tomando lo que acaba de decirnos Mario, yo le preguntaría a las expositoras si estarían de acuerdo que hoy más que nunca podríamos declinar la frase de Lacan y de Miller a simplemente el modo de goce es la política. Mm. Es osado lo que estoy diciendo, pero quizá estamos yendo un poco así. Digo, sirve seguramente para el AE. No sé si sirve en general, Mm, digamos, si es extensible. mm, A ver, son muchas cosas. Em, una de las cosas de lo que Mario dijo sería tomar que esto que él dice, que Sócrates iba con sus discípulos caminando por la... Bueno, es precisamente de eso que Lacan toma el concepto de escuela y por eso deja de decir sociedad, institución, y es de ahí de los griegos, de esa manera de enseñar que Lacan toma el concepto de escuela. Eso es muy importante, porque una escuela aspiraría a hacer eso, ¿no? O sea, hacer lo menos institución posible para hacer lo más escuela posible, ¿no? En cuanto al tema a mí no me parece que el dar vergüenza esté perimido. No me parece que el analista no tenga que avergonzar en algún punto, ¿no? Es decir, que eh, por ahí está bien que el analizante no tenga tanta angustia, pero no me parece también que carezca de vergüenza y de culpa. No, no, yo tampoco, por eso me preguntaba cómo, cómo decir, en una época mucho más que en el 68 y que Batel y etcétera, donde parecería que hay el derecho digo, a la exhibición absoluta, ¿no? Digo, en ese punto situaba como o me parecía la dificultad de lograr Ah, eso sí. justamente, ¿no? Sí, Y sí, donde el envilecimiento, lejos de tal cual, eh, tal cual. no oponerse a la vergüenza, tiene una prensa magnífica, Sí, 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 claro. portentosa. Cuanto Sí, más sí, sí, viles, sí. mejores. Sí, exactamente. Sí, Bueno, a sí. mí lo que me asombra es que en la novela de Balzac está eso, ya está. Es decir, como si las grandes cuestiones, ¿no? Está bien, no está Claro. el psicoanálisis, no está la manera de que este joven poeta pueda hacer otra cosa con su vida, porque no sabemos bien cómo va a terminar, ¿no? Porque no vuelve a las provincias completamente desarmado. Entonces es de esperar que el psicoanálisis dé alguna otra respuesta a cómo queda el poeta cuando ya
ha llegado al máximo de lo envilecido, de la conciencia envilecida, porque ha hecho que ha colaborado a la muerte de su amante, queriendo hacer todo lo contrario, o de su amada, ¿no? Porque la amada deja de ser la amada idealizada a ser la amada de carne y hueso, ¿no? Pero esa es precisamente la que muere, porque esa es de una clase social inferior. Entonces, pensar, bueno, evidentemente la solución no está en la literatura, Claro, ¿no? Ahí está la claro, solución que encuentra Balzac, está la que encuentra Lacan, y está la que nosotros encontramos día a día, ¿no? Eh, claro. pero no me parece menor esto me parece muy importante esto de saber arreglárselas con el goce. Porque Sí, justamente, porque como hay algo que no cambia, si uno no se la sabe arreglar con eso, no puede salir de la desesperación. Y eso no es menor lo que vos dijiste, o sea, disminuir un poco el sufrimiento, ¿no? claro. Porque lo más fuerte, sobre todo bueno, en la neurosis es muy evidente el sufrimiento. De hecho, Lacan dice, por ahí en el seminario 11 creo que es, que se pregunta, ¿qué es lo que nos habilita a nosotros a meternos con la vida del otro? ¿No? Mm. ¿Por qué nos habilita? El penar en demasía, Optimal, dice. El sí, penar en El penar en demasía, demasía, dice. Penar exactamente. en demasía. El, porque de- incluso, el- a ver, incluso la neurosis, me gustó lo que decía Alejandra del hace agua. Y a veces alguien con la neurosis aún funciona muy bien sin una cuota excesiva de sufrimiento. El problema es cuando eso hace agua, cuando algo vacila, hay una Cuando hay un vacilación exceso ahí, dramática, claro. cuando hay un exceso, digo, hay algo en tu pregunta estaba la respuesta también. Y sí, se puede gozar sin sufrir, ya es como un montonazo, me parece. Ese es el saber arreglársela. No sé si Mónica era en esa línea donde vos lo Mm. estabas sí, en pensando. esa línea, no sé sin dejar de sufrir, pero por lo menos una disminución del Poquito menos. sufrimiento, ¿no? Como poder tener sobre eso, bueno, un modo de arreglársela. Siempre quedará un resto con el cual no se las sabrá arreglar. Pero el ya saber arreglárselas, Mm. me Pero aún parece que aceptar que hay un resto con el que no se las va a poder arreglar, te totalmente, quita el peso del pesimismo, porque si uno acepta que hay un resto con el que no se las va a poder arreglar y que eso está y es así, es un poco más pesimista, más pesimista, he fallido. Es más optimista que tratar de reabsorber y resolver todo. Porque si uno Es intenta que, resolver todo, se queda muy mal, vamos a es decirlo vulgarmente, con lo que no puede resolver. Entonces, Pero si es que uno ahí me parece que está la cuestión que, ¿cómo decir? Que tal vez uno lo piensa en términos de optimismo y pesimismo, pero porque me parece que el optimismo es la cuestión idealizada con la que uno se monta en la neurosis, vas a tener, ay, la vida será así, asá. No sé si el otro es pesimista, pero es como la vida sin la bolsa. Me parece que hay algo de eso. La, la experiencia, no es que uno no es uno, digo, en general no es un problema intelectual que eso, sino un problema de la neurosis, pensar. El idealismo sostiene una especie de optimismo que no responde a la realidad, la vida humana, digamos, está condenado, que está lo que dice Freud condenado. de pesimismo Y y que, optimismo diferencia entre van a estar del mismo lado, seas pesimista o y que no optimista, toca, vas a no tener toca para defectos de esa nada lógica y se trata de salir de esa lógica, de optimista o pesimista. exacto, eh, ¿Qué podemos decir quizás? exacto. esa Que lógica tanto, no toca para espera un nada poquito, el Pablo. goce. Espera, que solo, Exacto. porque yo dije pesimismo un poco a propósito. Recuerdo ahora en el medio de esta No, está bien. conversación un video que circula de Dolina, diciendo el pesimismo suele tener mala prensa. No hay otra manera que ser pesimista, pero ¿cómo lo explica? Dice, ¿cómo uno va a entrar al amor sin ser pesimista? Va a pensar que va a durar para siempre, que nunca va a haber un desajuste, una traición. No, uno entra al amor sufriendo ya, dice. ¿No? Como dice, las ventajas, las bondades, el lado positivo, digamos, entre comillas, del pesimismo, porque no hay manera de ser optimista, digamos, ¿no? Yo lo dije un poco, Claro, claro. poniendo un poco Pero es cierto que le pasó tanto a Freud liconeando como a lo de Blanca. Lacan,
es que les pasó tanto a Freud como a Lacan, que si, por así decirlo, fueron más optimistas al comienzo que al final de su experiencia, porque la experiencia demuestra que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, Freud termina con análisis terminable e interminable, ¿verdad? Pues ya cuando, bueno, y todos los últimos textos sobre el malestar en la cultura, por ejemplo. Y Lacan también, cuando está en la lógica del goce, no es la misma que la del significante, evidentemente, Claro. ¿no? Porque hay la Mm, experiencia de ver que hay algo al claro. cual el significante no puede acceder. El Es significante uno de te los da la problemas esperanza de lo que cruciales. se Está, puede cambiar, ¿no? El significante con su proliferación de sentido te hace creer que las cosas pueden cambiar. Cuando vos salís de esa lógica, ahí podés verificar que hay algo que no va a cambiar por más que le dé la vuelta que le des. Digo, y Exactamente. quizás en eso puede parecer un poco más pesimista. Yo diría, por ahí tomando lo de Dolina, que es ni con pesimismo, ni con pesimismo. Es lo que hay, ¿no? Es como la frase típica que solemos repetir con Loray. Es lo que hay, ¿no? Y Bueno, no pero la entrar al amor sabiduría, ni esperando que sea eterno, ni pensando que va a fracasar. Entrás y entrás, y a la que se venga, ¿no? Te diría como poder lograr esa posición a la que se está venga, bien, pero ¿no? digo, a este lado sabio del llamado pesimismo, sí no, me queda ahora claramente el optimismo, la esperanza, los ideales, del lado del lado del envilecimiento moral, claramente. Bueno, Cookie A ver, quiere participar de la Una conversación. cosita, no pude estar todo el tiempo, pero pensaba una palabra de otro lado, el deseo. Eh, Porque pensaba, si el pesimismo no se puede llamar también plantearse el deseo como imposible. Entonces, otro arreglo con el goce podría ser ceder en ese punto, ¿no? Del deseo imposible o el deseo siempre insatisfecho. Entonces pensar en el arreglo con el goce como otra vía al deseo o como la posibilidad de que quede una causa abierta, ¿no? Que en relación al deseo. Eso. No, bueno, eso que algo de eso. es importante porque Lacan, hasta en lo que son las cartas de disolución de la Escuela Freudiana de París, dice que es lo que se fija el deseo, que por estar tomado por el proceso de la represión es indestructible, y en lo que nunca he dado el brazo a torcer. Y es otro deseo, no es el deseo del primer Lacan, ¿no? Más vinculado al significante y al nombre del padre. Es un deseo más vinculado a la posición del analista. Ese es el punto. Al deseo del analista, ¿no? Que es un Eso, como deseo con la diferente. causa vacía, más vacía, ¿no? Claro, exactamente. Vacía. Yo te agradezco la referencia al deseo porque quería ver cómo contestarle a Pablo lo de si el modo de goce es la política. Y no encontraba cómo. Porque uno podría decir que decir el modo de goce es la política es lo mismo que dice Miller en Una fantasía, cuando dice que el discurso, el discurso analítico es homogéneo al discurso de la época, que pone al objeto A en el cenit. Entonces, me daba la impresión que decir el modo de goce es la política, uno podría entrar también en esa misma lógica. ¿Qué haría que para nosotros el modo de goce sea la política distinto a pensar el modo de goce es la política en la época? ¿Se entiende a lo que quiero decir? Primero había pensado que quizás se trataba de una relación al inconsciente, que algo de ese modo de goce haya pasado o toque alguna cuestión referida al inconsciente. Quizás más por el lado de lo que traía Cookie del deseo, ¿no? De mantener, de que sea un modo de goce con un deseo vaciado de causa, ¿no? Yo soy, ahí me volví ya ni optimista, ambiciosa, pero me parece que es un riesgo pensar que el modo de goce es la política, porque ya es la política de la época el modo de goce, ¿no? ¿Cómo puede El el empuje. psicoanálisis hacer frente a eso? ¿Sí? Que también plantea el modo de goce. ¿Me explico? Sí, sí, No, yo pienso de eso que traía Pablo, que en la vigencia del inconsciente, pero sobre todo, por ejemplo, en que Miller haya necesitado hablar del inconsciente real,
cuando el inconsciente real es un oxímoron, porque si es inconsciente no es real, ¿no? Justamente, si es inconsciente pertenece a una lógica y no es real, ¿no? De hecho, el capítulo del seminario 23 está publicado como ¿cómo es exactamente? No es del inconsciente Del real, inconsciente a lo real, del ¿no es? inconsciente a lo real. Y Creo que es entonces, así. ese es el cambio que hace Miller, cuando introduce la cuestión del inconsciente real, que lo está tomando de otro escrito, de Lacan, pero creo que es en este sentido quizás que lo podríamos pensar, que no es el mismo inconsciente freudiano del que estamos hablando cuando hablamos de inconsciente ahora, ¿no? Cuando decimos que el inconsciente es la política, no estamos hablando del mismo inconsciente que sería el inconsciente freudiano o del comienzo de Lacan, que justamente es volver a Freud. Ni siquiera es el inconsciente del seminario 17, ¿no? Que es como un momento de transición. Porque esta frase, bueno, son de la lógica del fantasma, que es un poco antes, pero ni siquiera es el inconsciente del seminario 17, por eso yo por ahí un poco cuestionaba pensar el modo de goces del seminario 17 como lo piensa Miller en ese seminario de Silet. Es pensar el inconsciente más, bueno, el inconsciente real en la línea de la una equivocación y su relación al goce, la lengua, Claro. ¿no? Ahí está más el lado del goce. Sí, 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 sí. Sí, Es una idea porque del modo de goce que se opone a los modos de goce de la época, que es subversiva del empuje al modo de goce de las tribus, de las identidades, del optimismo y envilecimiento contemporáneo, que es subversivo en relación a eso. sí, es, si Bueno, tengo que decir, como digo, reverso de reverso, diría la subversión de la subversión. ¿No? creo que con eso podemos dejar abierto para seguir la próxima, si están de acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Muy bien, nos vemos ok. entonces el Nos vemos 19 de en 15 agosto, días, que no es feriado, porque el feriado del 17 no se pasa al 19. el lunes 19, con literalidad, lenguaje y época, Graciela Schnitzer, Blanca Sánchez y comentador Aníbal Serre. Gracias, Blanca, Mónica, gracias a la conversación, a Gracias a todos. todos, hasta Gracias la a los que próxima. participaron. Hasta la próxima.